Evangelina Sobredo, consagrada para la eternidad bajo el seudónimo de Cecilia, proyectaba la imagen de una dulce cantautora de éxito arrollador, pero detrás de sus melancólicas sonrisas se ocultaba una escalofriante red de explotación comercial, censura y secretos inconfesables. Nacida en la jaula de oro de la diplomacia internacional y educada para ser una dama sumisa, terminó desafiando a las élites más poderosas del país, convirtiendo sus melodías en dardos venenosos que destapaban los humillantes momentos de alcoba y la profunda hipocresía de la alta burguesía madrileña. Pero, ¿qué precio real pagó por atreverse a desenmascarar a los intocables y romper las reglas de su propio linaje? ¿Por qué sus representantes, cegados por la avaricia extrema, ignoraron sus súplicas de agotamiento y la obligaron a emprender un viaje completamente imprudente en plena madrugada, sabiendo que ese mismo asfalto traicionero ya había devorado al gigante Nino Bravo? Hoy expondremos los contratos draconianos que la mantenían prisionera, los amores clandestinos que realmente inspiraron un ramito de violetas y el oscuro giro del destino que truncó sus secretos planes de boda y retiro apenas semanas antes de que su luz se apagara violentamente entre hierros retorcidos. Quédate hasta el último segundo de esta investigación explosiva, porque la verdad censurada que las grandes discográficas han intentado enterrar durante décadas te dejará absolutamente sin palabras y te revelará quiénes empujaron realmente a esta leyenda hacia su viaje sin retorno. Evangelina Sobredo Galanes no nació para pisar los escenarios polvorientos de los pueblos de la España profunda. Su cuna estaba forrada de terciopelo y privilegios, rodeada de los más altos honores militares y diplomáticos. Hija de un ilustre representante español en el extranjero, Evangelina vino al mundo en El Pardo, un lugar que ya de por sí dictaba un destino ligado al poder y a las altas esferas. Sin embargo, ese privilegio pronto se transformó en una jaula de oro ambulante. Mientras otros niños forjaban amistades duraderas en los barrios de su ciudad, la pequeña Evangelina se veía obligada a hacer las maletas cada 2 o 3 años. Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Oriente Medio. Cambiaba de país, de idioma, de cultura y de rostro, con una frecuencia que destrozaría los nervios de cualquier adulto. Imagina por un momento la tortura psicológica de ser siempre la niña nueva, la forastera perpetua que observa el mundo desde la ventana de embajadas inmensas, gélidas y estrictas. La prensa de la época nos vendió la imagen de una joven cosmopolita y afortunada, pero los majestuosos salones escondían la profunda soledad de una criatura que no sentía que perteneciera a ningún lugar. Rodeada de lujos, criados y recepciones de gala, su alma se iba llenando de una melancolía oscura y silenciosa, un vacío existencial que ninguna riqueza podía llenar. Y aunque tenía el mundo entero a sus pies, esa sombra infantil comenzaba a germinar, preparándola para buscar un refugio inesperado que cambiaría el rumbo de su historia y, trágicamente, también dictaría su final. Ese refugio no se encontraba en los manuales de etiqueta ni en las lecciones de protocolo que le imponían a diario. La educación de Evangelina fue encargada a las instituciones más severas y elitistas del mundo, conventos internacionales donde las monjas moldeaban a las futuras esposas de embajadores, banqueros y ministros. Se esperaba de ella una sumisión perfecta, una sonrisa calculada y, llegado el momento, un matrimonio de conveniencia que asegurara el estatus del linaje familiar. Pero dentro de esos muros de piedra y disciplina férrea, ocurrió algo que rompió todos los esquemas de su estricto padre. Una monja de origen estadounidense, quizás viendo la tormenta interior que agitaba a la joven, puso en sus manos un instrumento que se convertiría en su espada y su escudo protector, una guitarra. Ese pedazo de madera y cuerdas fue el detonante de una explosión emocional que llevaba reprimida durante años. Evangelina se encerraba en su habitación, lejos del bullicio de los banquetes diplomáticos, para rasguear acordes y componer melodías que hablaban de libertad, de rebeldía y de una profunda insatisfacción con el papel que le había tocado interpretar en la obra de su vida. La guitarra absorbió sus lágrimas de frustración y sus miedos más profundos, convirtiéndose en el diario íntimo de una mente brillante que se negaba a ser domesticada por las normas sociales. Esa guitarra le dio una voz propia, poderosa e inconfundible. Pero, como pronto descubriría al cruzar las fronteras de regreso a casa,
usar esa voz en el lugar equivocado podía desatar consecuencias absolutamente devastadoras. Cuando el destino finalmente la trajo de vuelta a su país natal, el choque cultural fue brutal, casi traumático para su frágil psique. Imaginemos a una joven que había respirado los aires de cambio en Estados Unidos, que leía a pensadores existencialistas en su idioma original y escuchaba a los pioneros de la canción Protesta, aterrizando de golpe en una España en blanco y negro a principios de la década de los 70. Una nación sumida en el silencio institucional, donde la moralidad estricta dictaba hasta el largo de las faldas y el pensamiento diferente era castigado con el ostracismo absoluto o represalias peores. Evangelina era una flor exótica y colorida, trasplantada violentamente a un desierto de conservadurismo asfixiante. Sus propios compatriotas, e incluso los miembros de la alta sociedad madrileña que frecuentaba su respetada familia, la miraban con recelo y desconfianza. Hablaba inglés con un acento perfecto, cuestionaba abiertamente el papel sumiso de la mujer en el hogar y se negaba a participar en el frívolo mercado matrimonial de la aristocracia de la capital. La incomprensión la rodeaba por todos los flancos. Se sentía un bicho raro en su propia tierra, observando con ojos críticos y afilados la hipocresía monumental de los salones de té y las fiestas de caridad, donde las señoras de alta alcurnia escondían sus peores miserias bajo gruesos abrigos de visón. Su mente bullía de ideas, versos y canciones que retrataban esa inmensa falsedad de manera mordaz, pero era plenamente consciente de que mostrarse tal cual era equivalía a un rechazo social total. Para sobrevivir en este ambiente hostil y controlador, tendría que tomar una decisión radical, un pacto en las sombras que implicaba borrar su propio nombre de la historia. El padre de Evangelina, un hombre de inquebrantable rectitud militar y orgullo diplomático, jamás habría permitido que el ilustre y respetado apellido Sobredo se arrastrara por los escenarios llenos de humo de los locales nocturnos madrileños. La música, en esos círculos de poder, era considerada un pasatiempo menor propio de bohemios, soñadores y personas de dudosa reputación. Las primeras puertas de las grandes discográficas se le cerraron en las narices con un estruendo descorazonador. Los productores, hombres trajeados de mentalidad cuadrada y visión puramente comercial, no entendían ese estilo acústico intimista que no invitaba al baile rápido ni a la celebración vacía y pasajera. La presión aplastante de su familia y el rechazo glacial de la industria estuvieron a punto de quebrar su espíritu, pero ella poseía una determinación forjada en acero. Si Evangelina Galanes no podía alzar la voz para cantar sus verdades, entonces tendría que nacer alguien más que sí pudiera hacerlo. Así se gestó la gran metamorfosis. Tomando inspiración de un famoso tema del dúo estadounidense Simon y Garfunkel, la joven sepultó a la obediente hija del diplomático y dio vida a un alter ego que pasaría a la leyenda. Cecilia. Bajo este escudo protector impenetrable, comenzó a infiltrarse en los pequeños cafés teatro, armada únicamente con su inseparable guitarra y unas letras que cortaban como cuchillos afilados, disfrazados de suave terciopelo. La familia aceptó a regañadientes esta excentricidad, imponiendo la condición innegociable de que el vínculo con su verdadero y noble linaje se mantuviera en el más absoluto de los secretos. Cecilia había nacido dispuesta a comerse el mundo entero, pero lo que la joven cantautora ignoraba en aquellos primeros días de desbordante ilusión era que el gigante de la fama, al que acababa de despertar, no se conformaría solo con aplaudir su inmenso talento, sino que terminaría exigiéndole un tributo vital incalculable. El ascenso de esta nueva y misteriosa figura no fue un camino de rosas iluminado por los focos, sino una auténtica guerra de trincheras en los lúgubres despachos de la censura oficial. En aquella época restrictiva, cada palabra, cada adjetivo y cada suspiro que se pretendía grabar en un disco de vinilo o cantar ante un auditorio debía pasar obligatoriamente por el filtro implacable de los censores gubernamentales, hombres de traje gris armados con tijeras afiladas, dispuestos a cercenar de raíz cualquier atisbo de pensamiento libre o crítica social. Cecilia, poseedora de una aguda y brillante inteligencia, entendió rápidamente que un ataque frontal contra el sistema sería un acto de pura inmolación profesional. Si quería que sus profundos mensajes llegaran a los corazones de la gente,
tendría que convertirse en una maestra absoluta del engaño literario. Comenzó a tejer sus letras con el sutil y delicado hilo de las metáforas complejas, los dobles sentidos brillantes y las ironías hábilmente veladas. Para oídos inexpertos, parecían simples canciones de amor inofensivas, baladas melancólicas sobre la vida cotidiana y los desencuentros románticos, pero en el fondo de sus estrofas latían dardos envenenados dirigidos a la línea de flotación de una sociedad caduca y castradora. Fue un enfrentamiento psicológico agotador, un peligroso juego del gato y el ratón, donde cada verso era analizado con lupa bajo una luz incandescente. A veces, la victoria era de ella, logrando colar críticas feroces bajo una impecable apariencia de inocencia juvenil. Otras veces, el grueso lápiz rojo de la censura mutilaba sus obras más queridas, obligándola a cambiar palabras clave y dejándola con una rabia impotente que debía tragarse en el silencio de su camerino. La tensión nerviosa de vivir continuamente con esta doble cara, de sonreír amablemente en los programas de televisión, mientras su arte era destrozado sin piedad en los despachos ministeriales, comenzó a minar peligrosamente su estado de ánimo. Pero su increíble audacia llegaría a un punto de no retorno con una melodía en particular. Un himno aparentemente inofensivo, que escondía una bofetada tan monumental que, de haberse comprendido en su totalidad en aquel mismo instante, su prodigiosa voz habría sido silenciada y borrada para siempre de las ondas de radio del país. Ese golpe maestro de insubordinación lírica llevaba por título Dama, Dama. A simple vista, y para el oyente distraído, parecía un retrato costumbrista más, una melodía pegadiza sobre una señora de la alta sociedad. Sin embargo, para aquellos pocos que sabían leer entre líneas y descifrar sus códigos, era una radiografía despiadada, cruda y cruel de la alta burguesía madrileña, un mundo que ella conocía tan íntimamente desde su más tierna infancia. En sus afiladas estrofas, Cecilia desnudaba sin piedad la hipocresía de esas mujeres intocables de la aristocracia, devotas de misa diaria y golpes en el pecho que, a puerta cerrada y amparadas por las sombras, mantenían relaciones clandestinas con hombres más jóvenes. Participaban en momentos de alcoba totalmente prohibidos para la moral de la época y engañaban a sus acaudalados y aburridos esposos con una frialdad verdaderamente pasmosa. Era un espejo brutal e implacable, puesto directamente frente al rostro maquillado de la élite intocable del país. El éxito en las calles fue sencillamente arrollador. El pueblo llano, trabajador y completamente ajeno a los oscuros y decadentes secretos de los barrios pudientes, cantaba la pegadiza melodía con total inocencia mientras barría las calles o cocinaba. Pero, en los lujosos palacetes del codiciado barrio de Salamanca, la canción cayó como una auténtica bomba incendiaria de destrucción masiva. Las señoras de alcurnia, de repente, se vieron retratadas con una exactitud milimétrica, desenmascaradas ante el país entero por una de las suyas, por la silenciosa niña de los Sobredo que había cometido la osadía de traicionar a su propia clase social. La furia oculta y sorda de estos poderosos círculos fue inmensa y vengativa. Con aquellos inocentes acordes, la cantante se ganó enemigos muy poderosos en las sombras, figuras tremendamente influyentes que no perdonan fácilmente la humillación pública y que comenzaron a ver en aquella joven de aspecto frágil a una agitadora sumamente peligrosa que debía ser controlada a toda costa. Había conquistado la cima de las listas de ventas y el fervor popular, sí, pero al mismo tiempo, y sin saberlo, se había colocado una brillante diana en la espalda, iniciando una silenciosa caída libre hacia un abismo de presiones comerciales y exigencias físicas que terminaría de la forma más trágica e irreversible imaginable. Pero si las damas de la alta sociedad afilaban sus garras en la sombra, el verdadero monstruo al que la joven tuvo que enfrentarse habitaba en los grises despachos ministeriales de la época. Imagínense la tortura mental de una artista brillante con una visión adelantada a su tiempo, sentada frente a sensores de mirada gélida que tachaban con tinta roja los versos que nacían de sus entrañas. El caso más doloroso y sangrante de su carrera fue la mutilación sistemática de la que iba a ser su obra cumbre, un retrato musical del país titulado Mi querida España. En su manuscrito original, escrito a altas horas de la madrugada en la soledad de su habitación, la cantante describía una nación dividida,
triste y asfixiada, y se atrevía a pronunciar la frase España sin vida. Aquellas 3 palabras cayeron sobre la mesa del censor como un vaso de agua helada. La orden fue tajante, innegociable y brutal. O se modificaba la letra ensalzando al régimen, o el disco jamás vería la luz del día. El desgaste emocional que sufrió en aquellas semanas de negociaciones interminables fue devastador. La obligaron a edulcorar su rabia, a cambiar su grito de dolor por un conformista España nuestra. Para el público general, la canción se convirtió instantáneamente en un himno nacional oficioso, cantado a pleno pulmón en ferias y emisoras de radio, pero puertas adentro. Cada vez que ella tenía que interpretar esa versión adulterada sobre un escenario, sentía que estaba traicionando sus propios ideales. La industria le arrebataba su autenticidad pedazo a pedazo, exigiéndole sonrisas radiantes en las portadas de las revistas, mientras su alma se resquebrajaba por la imposibilidad de mostrarse tal y como verdaderamente era. Y mientras el país entero tarareaba sus melodías mutiladas, la vida privada de la estrella se convertía en un auténtico búnker impenetrable, un misterio que la prensa del corazón de la época intentaba asaltar sin éxito. En una industria dominada casi exclusivamente por hombres implacables, donde las jóvenes cantantes solían ser tratadas como meros objetos decorativos y donde los favores y las amistades íntimas se exigían a cambio de contratos jugosos, ella se erigió como una fortaleza inexpugnable. Se negaba a participar en el circo mediático, rechazaba las galas superficiales y huía despavorida de los fotógrafos que buscaban inmortalizar sus momentos de alcoba. Los rumores, por supuesto, eran el pan de cada día en las redacciones. Se hablaba en susurros de romances furtivos con músicos de su banda, de ilusiones rotas y de relaciones cercanas que la buena moral de la época jamás habría tolerado en público. Sin embargo, su historia más enigmática, el secreto mejor guardado de su atribulado corazón, no estaba en los archivos de ninguna revista sensacionalista, sino oculto a simple vista, codificado magistralmente en la letra de la balada que la catapultaría a la estratosfera del éxito. Una canción que escondía un doloroso enigma que aún hoy eriza la piel de quienes la escuchan con atención. Hablamos, como no, del fenómeno arrollador que supuso Un ramito de violetas. A oídos del espectador común, se nos presentaba como un relato nostálgico sobre la monotonía matrimonial, la historia de una esposa ignorada que recibe flores de un admirador secreto, ignorando que es su propio y aburrido marido quien se las envía para mantener viva la chispa. Una historia romántica, ¿verdad? Pues los círculos más íntimos de la cantante afirman que detrás de esos versos perfectos latía una verdad mucho más cruda. Algunos aseguran que era un reflejo de sus propios amores imposibles, de la represión afectiva de una mujer que anhelaba una pasión arrebatadora, pero que estaba atrapada en el personaje público que ella misma había creado. Otros, más audaces, sostienen que las violetas representaban deseos inconfesables, pasiones clandestinas que la sociedad de los años 70 habría condenado al destierro absoluto. Fuera cual fuera el verdadero significado de aquellas flores de primavera, el impacto de la canción fue un auténtico tsunami que lo arrasó todo a su paso. Las ventas se dispararon hasta cifras estratosféricas. Su rostro apareció en todas las televisiones de Europa y América Latina, y las ofertas millonarias comenzaron a llover sobre la mesa de sus representantes. Había alcanzado la gloria absoluta, el sueño dorado de cualquier artista, pero en el oscuro y despiadado mundo del espectáculo, el éxito masivo es un acreedor insaciable que cobra sus deudas con una moneda terrible. Aquellas violetas trajeron consigo cadenas invisibles, contratos implacables y unas exigencias físicas que muy pronto comenzarían a quebrar el frágil espíritu de la muchacha. La maquinaria de la fama se puso en marcha a una velocidad vertiginosa, triturando cualquier rastro de humanidad en su apretada agenda. De pronto, la joven diplomática que amaba leer en silencio se vio arrojada a una vorágine infernal de galas nocturnas, compromisos promocionales y giras interminables que cruzaban el país de punta a punta. Imaginen la escena. Actuaciones en 3 ciudades distintas en apenas 48 horas, sin tiempo para comer adecuadamente, durmiendo en los asientos traseros de vehículos a altas horas de la madrugada, cruzando carreteras secundarias mal pavimentadas y peligrosas. Las presiones extremas de la industria discográfica no permitían el más mínimo descanso. Cada minuto libre era dinero perdido para los promotores.
como las sonrisas radiantes bajo los focos del escenario ocultaban en realidad una fatiga crónica alarmante y un estado de ansiedad nerviosa que preocupaba a sus seres más queridos. Sus ojos, antes llenos de chispa y rebeldía, empezaron a mostrar unas ojeras profundas que el maquillaje apenas podía disimular. Las quejas de la artista sobre su agotamiento físico eran constantemente desatendidas o minimizadas por su equipo de representación, quienes la empujaban a seguir adelante con la promesa de que pronto llegaría el ansiado descanso. Pero en el horizonte ya se perfilaban nubes negras, espesas y amenazadoras, y las coincidencias macabras empezaban a acumularse en su entorno, tejiendo una red de premoniciones que, vistas con la perspectiva del tiempo, resultan absolutamente escalofriantes. Quienes compartieron con ella las largas horas de estudio durante sus últimas grabaciones recuerdan una atmósfera densa, cargada de una extraña melancolía que iba mucho más allá de la simple fatiga. En sus últimas entrevistas concedidas a la prensa gráfica, sus respuestas dejaron de ser afiladas e irónicas para volverse oscuras, reflexivas y profundamente perturbadoras. Hablaba del tiempo como de un enemigo implacable que se le escapaba entre los dedos, mencionaba su deseo urgente de abandonarlo todo y retirarse a una vida sencilla, lejos del ruido mediático. Pero lo más estremecedor se encontraba en los cuadernos de notas que llevaba siempre consigo. Las letras póstumas, los versos que dejó garabateados y que nunca llegó a grabar en un disco oficial, leídos hoy, parecen una carta de despedida anticipada, un ruego desesperado al destino. Escribía sobre viajes de los que no se regresa, sobre luces que se apagan en mitad del camino y sobre el frío asfalto que aguarda paciente en la oscuridad. ¿Acaso su privilegiada sensibilidad le estaba enviando señales de la tragedia que se avecinaba? ¿Sentía en su interior que el ritmo frenético al que estaba sometida era totalmente incompatible con la vida a largo plazo? Estas preguntas resuenan hoy en las mentes de sus admiradores, sobre todo porque la historia musical de nuestro país ya guardaba un antecedente aterrador. No era la primera vez que el asfalto español exigía un tributo de fama, juventud y talento en circunstancias sospechosamente similares. Para comprender la magnitud de la imprudencia que rodeaba a las estrellas de aquella época, debemos sumergirnos en el aterrador contexto histórico de las infraestructuras españolas de los años 70. Las carreteras de aquel entonces no eran las amplias autovías iluminadas que conocemos hoy. Eran auténticas trampas de asfalto, vías estrechas, serpenteantes, repletas de cambios de rasante engañosos, sin iluminación alguna y con un firme traicionero que se convertía en una pista de hielo con la más mínima llovizna. A pesar de este peligro evidente, la industria musical obligaba a sus artistas a realizar maratones verdaderamente temerarios, viajando en la más profunda oscuridad de la noche, después de haber actuado durante horas para llegar a la siguiente ciudad al amanecer. El cansancio extremo de los conductores, sumado a la nula seguridad de los vehículos de la época, creaba un cóctel catastrófico. Y así, de manera silenciosa, comenzó a forjarse una oscura leyenda, una sombra negra que perseguiría a los ídolos populares que se atrevían a cruzar el país de madrugada. 3 años antes de que nuestra protagonista se enfrentara a su propio destino en Zamora, una voz prodigiosa, un gigante de los escenarios que movía a las masas, ya había sucumbido a esta misma trampa fatal, dejando a toda España sumida en un mar de lágrimas y evidenciando que el negocio del espectáculo estaba jugando a la ruleta rusa con sus mayores talentos. El fantasma que sobrevolaba los miedos de todo el gremio artístico tenía nombre y apellidos, y su recuerdo seguía latiendo con fuerza, el incomparable Nino Bravo. En abril de 1973, el ídolo valenciano, dueño de una voz inigualable que había conquistado el mundo entero, emprendió un viaje rutinario hacia Madrid por asuntos de negocios. Las similitudes con lo que ocurriría más tarde son tan escalofriantes que hielan la sangre. Un vehículo potente, una carretera nacional traicionera, exceso de compromisos, fatiga acumulada y un giro inesperado del volante que terminó en un siniestro catastrófico. El corazón de Nino Bravo se detuvo aquel día y su luz se apagó dejando a una nación entera paralizada por el dolor y la incredulidad. Su trágico final fue un suceso oscuro que conmocionó todos los cimientos del país.
Las alarmas sonaron estridentemente en los despachos de todas las discográficas. Los artistas exigieron mejores condiciones de traslado y se habló de limitar los viajes nocturnos. Pero en la industria del espectáculo, la memoria es frágil cuando hay millones de pesetas en juego. El duelo nacional pasó, las ventas de discos póstumos rompieron todos los récords imaginables, y la avaricia de los promotores pudo más que la cautela y el sentido común. Las lecciones de aquella pérdida irreparable fueron rápidamente olvidadas, las agendas volvieron a llenarse de galas imposibles, y la maquinaria continuó girando a toda velocidad, empujando a estrellas como Cecilia directamente hacia su propio abismo. En un fatídico verano del 76, donde el destino ya había marcado su cruz en el calendario. El asfixiante calor de aquel mes de agosto parecía derretir hasta las voluntades más férreas, pero en las oficinas de su discográfica, el único clima que importaba era el de la recaudación implacable. La agenda que le habían diseñado a la artista para ese verano era sencillamente inhumana. Una auténtica locura logística que obligaba a su equipo a recorrer la península ibérica trazando líneas imposibles sobre el mapa. Ella se encontraba en un momento crucial y sumamente delicado de su existencia. Estaba a un paso de sellar un compromiso matrimonial con el hombre que le había devuelto la ilusión, un músico con el que compartía confidencias y anhelos de un futuro tranquilo. De hecho, acariciaba la firme idea de anunciar un retiro temporal, un necesario respiro de los focos cegadores para formar una familia, cuidar de su hogar y volver a componer en el silencio acogedor de su cuarto, lejos del escrutinio público. Quería dejar de ser el producto de consumo rápido en el que la habían convertido y volver a ser simplemente una mujer que hilvanaba versos al compás de una guitarra de madera. Sin embargo, su equipo de representación, sordo a sus súplicas de agotamiento y ciego ante el deterioro físico que ya resultaba innegable, se negó en rotundo a cancelar una sola fecha de la lucrativa gira estival. Cada queja que ella pronunciaba en los camerinos era sofocada con palmadas en la espalda y promesas vacías de que aquel sería el último esfuerzo. Y así, atrapada en esa vorágine de compromisos ineludibles y extenuación crónica, llegamos a la noche del primer día de agosto, en la próspera ciudad gallega de Vigo, donde el destino repartiría, sin que nadie lo sospechara, sus últimas y definitivas cartas. La sala de fiestas Nova Olimpia, un templo de diversión que congregaba a la flor y nata de la juventud viguesa, bullía de expectación aguardando a la estrella del momento. Quienes tuvieron el inmenso privilegio de asistir a aquella velada describen una atmósfera casi mágica, cargada de una extraña melancolía que flotaba pesadamente en el ambiente, como si el subconsciente de los presentes intuyera que estaban presenciando un acontecimiento histórico irrepetible. Cuando ella salió al escenario, menuda, frágil y abrazada a su instrumento, el clamor del público hizo temblar las paredes del recinto. Pero bajo las luces de colores y el sonido atronador de los aplausos, el panorama era desolador. Sus músicos, leales compañeros de fatigas, se miraban con rostros desencajados por la falta de sueño, sosteniéndose en pie a base de café hirviendo y una fuerza de voluntad sobrehumana. Ella misma regaló aquella noche una actuación impecable, entregando el alma en cada estrofa de sus grandes éxitos, aunque entre canción y canción, su mirada se perdía fugazmente en el fondo de la sala, como buscando una salida de emergencia a esa prisión dorada. Fue un último cruce de miradas con su público, un intercambio de energía vibrante que culminó con una ovación cerrada y ensordecedora. Al apagarse los focos y retirarse al minúsculo y asfixiante camerino, rodeada de toallas húmedas y felicitaciones apresuradas, se tomó una decisión temeraria impulsada por la exigencia implacable de la industria, una resolución apresurada que sellaría su destino y el de sus acompañantes para siempre. El dilema que se planteó aquella madrugada en los pasillos de la sala Nova Olimpia era de una crudeza absoluta: pernoctar en un cómodo hotel de Galicia, descansar los cuerpos molidos por los kilómetros acumulados y recuperar fuerzas, o lanzarse a la carretera cruzando la noche entera hacia Madrid. La lógica más aplastante dictaba la primera opción, pero la presión comercial impuso su tiranía. A la mañana siguiente, a primera hora, una prestigiosa compañía discográfica exigía la presencia ineludible de la cantante en los estudios de la capital para registrar las voces de un nuevo trabajo que debía lanzarse al mercado sin demora.
El apremio de los ejecutivos, las cláusulas de los contratos y el miedo cerval a incumplir un compromiso profesional pesaron más que el cansancio extremo. Se encendió el motor de aquel SEAT 1240, un vehículo robusto pero insuficiente para desafiar las trampas nocturnas del asfalto español, y emprendieron el viaje de regreso envueltos en la más profunda de las oscuridades. En el interior del coche, el silencio de la fatiga absoluta se apoderó de los ocupantes, arrullados por el monótono ronroneo del motor y ajenos por completo al inmenso peligro que aguardaba pacientemente, oculto en las sombras del kilómetro 599. La geografía del desastre comenzó a dibujarse a medida que el vehículo devoraba kilómetros en la soledad de la provincia de Zamora. A las 5:40 de la madrugada, la noche más profunda comenzaba a ceder paso a los primeros y tímidos indicios del amanecer, pero ese momento de transición lumínica trajo consigo una trampa visual letal. Una espesa bruma matinal, característica de aquellos gélidos campos del interior peninsular, se levantó de la tierra, reduciendo la visibilidad a unos escasos y angustiosos metros. El trazado de la carretera nacional 525, justo a la altura de la localidad de Colinas de Trasmonte, presentaba una curva cerrada, engañosa y desprovista de cualquier tipo de señalización luminosa. Y fue allí, en el vértice exacto de esa curva traicionera y envuelta en niebla, donde hizo su aparición, repentina y catastrófica, un pesado vehículo agrícola, un enorme obstáculo de hierro macizo que circulaba a paso de tortuga y carecía de las luces reglamentarias que pudieran advertir de su colosal presencia. En medio de aquella espesa penumbra, el conductor del SEAT apenas tuvo una fracción de segundo para reaccionar. El tiempo pareció congelarse en ese fatídico instante. Un suspiro de terror mudo justo antes de que el estruendo de la colisión rompiera para siempre la paz de los campos zamoranos. La reconstrucción detallada de aquel fatídico suceso habla de un impacto de una violencia incalculable, un choque devastador e incompatible con la vida que destrozó el frontal del automóvil y apagó instantáneamente y para siempre la luz de nuestra estrella, cuando apenas contaba con 27 años de edad. En aquel amasijo de hierros retorcidos en el frío arcén, se desvanecieron de golpe todos sus sueños de un hogar tranquilo, todas las canciones que aún habitaban en su mente brillante y todas las verdades incómodas que le quedaban por cantar. La desesperación se adueñó del lugar de los hechos a medida que los escasos vecinos de la zona, alertados por el tremendo estruendo, acudían con linternas intentando prestar auxilio en medio del caos y la confusión. La inútil y desesperada llegada de los precarios servicios de emergencia rurales no pudo alterar la tragedia consumada. El destino ya había cobrado su terrible peaje. Con la lenta salida del sol sobre el horizonte castellano, disipando la bruma que había servido de telón a la fatalidad, España entera estaba a punto de despertar abruptamente con una de las noticias más desgarradoras y estremecedoras de toda su historia reciente. Las redacciones de los periódicos y los estudios de radio se convirtieron en hervideros de incredulidad y llanto cuando los primeros teletipos confirmaron la tragedia de Colinas de Trasmonte. La programación habitual de la televisión estatal fue interrumpida de inmediato, dejando a una sociedad entera paralizada, incapaz de asimilar que la voz que les había enseñado a soñar con una libertad incipiente había iniciado su viaje sin retorno. El impacto emocional cruzó todas las barreras generacionales y sociales. Lloraban las muchachas rebeldes de los institutos, pero también lloraban, en la intimidad de sus lujosos salones, aquellas mismas damas a las que ella había retratado con tanta acidez. Mientras tanto, en los imponentes despachos de la discográfica reinaba un caos absoluto, una mezcla de dolor innegable por la pérdida humana y de frío cálculo empresarial ante la inmensa cantidad de dinero que acababan de perder con su joya más preciada. Tras el luto oficial y las solemnes declaraciones a la prensa, comenzaron a surgir inevitablemente los susurros indignados, las preguntas incómodas e hirientes sobre la negligencia flagrante de una industria que exprimía a sus artistas hasta límites intolerables y los dejaba completamente desprotegidos ante las fauces de la carretera. La ciudad de Madrid se vistió de un luto abrumador para despedir a su ilustre y rebelde vecina en una ceremonia que desbordó todas las previsiones. Las calles aledañas al lugar del sepelio se llenaron de multitudes desconsoladas. Fue un crisol fascinante y doloroso,
Por un lado, colegas del gremio artístico, músicos de melenas largas y cantautores de protesta con los ojos enrojecidos. Por otro, la rígida y estricta élite diplomática y militar, antiguos conocidos de su venerable familia, unidos todos en un mismo y desgarrador dolor. Las escenas de desgarro emocional captadas por los fotógrafos pasaron a la historia del periodismo gráfico español, retratando a una multitud que arrojaba flores al paso de la comitiva. Sin embargo, los cronistas más agudos de la época tomaron buena nota de las ausencias notables, de aquellos altos ejecutivos de la música y promotores insaciables que decidieron no dar la cara ante el escrutinio público, esquivando las miradas acusadoras de quienes los consideraban responsables morales de aquel oscuro suceso. Evangelina, la niña de las maletas diplomáticas, había partido para siempre, liberándose por fin de las cadenas del cansancio y la presión, pero el misterio de sus últimas creaciones y el destino de su obra inconclusa apenas comenzaba a desvelarse en medio de aquel mar de lágrimas. Casi antes de que las flores se marchitaran, los engranajes de la industria volvieron a girar con una frialdad verdaderamente espeluznante. En las profundidades de los estudios de grabación yacían valiosos tesoros ocultos, cintas de audio con maquetas y grabaciones incompletas que la artista había dejado a medio terminar, canciones inéditas que apuntaban hacia una fascinante evolución de su estilo, un giro hacia sonidos más elaborados y letras aún más crudas y directas. La comercialización apresurada de todo este material, el afán desmedido de lucro sobre el recuerdo y la imagen de la estrella caída, generó un intenso debate moral que dividió a la opinión pública. Discos póstumos, recopilatorios, con fotos de su infancia y ediciones especiales inundaron las estanterías de los grandes almacenes, enriqueciendo a aquellos mismos hombres de traje que la habían empujado al límite de sus fuerzas. Parecía que su sacrificio serviría de lección definitiva para transformar las condiciones de vida de los artistas de gira, pero, lamentablemente, la amnesia colectiva pronto se instaló en el sector. La tragedia de esta cantautora no sería, ni mucho menos, la última. El asfalto traicionero seguiría cobrando sus cuantiosas y dolorosas deudas a la fama, demostrando que la rueda trituradora del éxito jamás se detiene ante nadie. Años después, cuando la herida de nuestra protagonista parecía empezar a cicatrizar en el alma del país, la historia volvió a repetirse con una exactitud que hiela la sangre en las venas. Nos trasladamos a mayo de 1983. Era una nueva generación, un sonido completamente distinto que rompía los esquemas de la conocida movida madrileña, pero el mismo, idéntico y macabro patrón se cernía sobre ellos. Eduardo Benavente, el jovencísimo y visionario líder que estaba revolucionando el panorama musical con su estética oscura, se encontraba en la cima de su efervescencia creativa. Venía de un festival absolutamente agotado, cruzando el país bajo una lluvia torrencial en un modesto vehículo de gira. La carretera, esa fiera insaciable que no entiende de modas, de juventudes ni de talentos, volvió a reclamar su tributo en una autovía a la altura de La Rioja. El asfalto mojado, un derrape incontrolable, y la luz de otro genio, de apenas 20 años, se apagó para siempre en un fatídico abrir y cerrar de ojos. Las lágrimas volvieron a derramarse, los titulares volvieron a teñirse de luto riguroso y la industria, una vez más, fingió sorpresa ante un desenlace catastrófico que, en el fondo, todos en el gremio sabían que era una bomba de relojería a punto de estallar nuevamente. Parecía que ninguna generación de artistas estaba a salvo de este oscuro designio, una especie de sombra negra que sobrevolaba implacable a quienes se atrevían a brillar demasiado rápido bajo los focos. Pero si en los despachos creían que la llegada de la ansiada modernidad y la década de los 90 traerían consigo un escudo protector para nuestros ídolos, estaban trágica y profundamente equivocados. El príncipe extravagante del pop español, el inigualable y barroco Tino Casal, también estaba destinado a encontrarse con este implacable final de la forma más absurda, repentina y dolorosa imaginable. En septiembre de 1991, tras una prolongada velada en un estudio de grabación madrileño, Tino ocupaba el asiento del copiloto en un coche que descendía por las calles de la capital bajo una lluvia fina. En esta ocasión no era un largo y extenuante viaje por la España profunda, era un trayecto corto, rutinario, casi doméstico.
Sin embargo, el destino caprichoso no entiende de distancias ni de rutas seguras. Un exceso de velocidad, un asfalto sumamente resbaladizo, un impacto violento contra una farola y el corazón de la estrella más vanguardista del país se detuvo de manera irreversible antes de llegar a recibir auxilio. España entera enmudeció al despuntar el día. Sus lentejuelas perdieron el brillo, sus imponentes abrigos quedaron colgados y sus lienzos permanecieron inconclusos en su estudio. Mismas causas de fondo, distinto escenario. La demostración palpable y cruel de que la fragilidad humana pende de un hilo finísimo y de que el asfalto es un juez implacable que no se deja deslumbrar por los discos de platino ni por las maravillosas excentricidades del talento puro. Llegados a este punto del relato, resulta absolutamente imperativo detenernos a analizar este escalofriante paralelismo que diezmó a la realeza del espectáculo español durante casi 2 décadas. ¿Era todo una simple y trágica casualidad? ¿Un capricho macabro del destino que se cebaba con los mejores? Los investigadores más agudos y los biógrafos no oficiales aseguran, con documentos en la mano, que detrás de esta cadena de infortunios se escondía una negligencia sistémica, monumental y aterradora. Los artistas de aquellas décadas eran tratados como máquinas inagotables de hacer dinero, simples peones en un tablero donde lo único que importaba era la recaudación de la taquilla del siguiente concierto. Las medidas de seguridad vial de la época eran deplorables, es cierto, pero el verdadero peligro residía en las cómodas oficinas climatizadas donde se planificaban estas rutas fatídicas. El silencio cómplice de los managers, de aquellos representantes trajeados que cobraban suculentas comisiones mientras sus representados se jugaban la existencia en cada curva ciega, es una de las manchas más oscuras y vergonzosas de la historia de nuestra música. Las estrellas, agotadas, con los nervios destrozados por la presión, recurriendo en ocasiones a medicinas peligrosas, litros de estimulantes o hábitos destructivos simplemente para mantenerse despiertos y funcionales en esos trayectos infernales, eran empujadas sin piedad hasta el límite exacto de la resistencia humana. Con el paso de los años, cuando el miedo atroz a las represalias comerciales comenzó a disiparse ligeramente, surgieron voces críticas desde el interior de la propia industria que apuntaron con el dedo índice a los verdaderos culpables ocultos en las sombras. Antiguos músicos de sesión, técnicos de sonido cansados de callar y asistentes que vivieron de cerca aquella locura, comenzaron a revelar los escabrosos detalles de aquellos contratos draconianos, documentos redactados con una frialdad legal absoluta que ataban a los cantantes de pies y manos. Estrellas de la inmensa talla de nuestra protagonista de hoy, Evangelina, se encontraban legalmente incapacitadas para pronunciar la palabra no. Rechazar una fecha extra impuesta a última hora o exigir una simple noche de descanso en un hotel en medio de una gira extenuante significaba enfrentarse a penalizaciones económicas brutales que arruinarían a sus familias y al boicot silencioso de las grandes emisoras de radio controladas por los mismos conglomerados que editaban y vendían sus discos. La ambición desmedida y voraz de los promotores forzaba ritmos y agendas totalmente incompatibles con la vida a largo plazo. Sin embargo, a pesar de estar atrapada en esta asfixiante red de acero y papel timbrado, Cecilia era una mujer de una inteligencia superlativa, y antes de su abrupta partida dejó sembradas en su obra y en sus cuadernos íntimos una serie de pistas reveladoras, un último y desesperado intento de rebelión para escapar de aquella vorágine que amenazaba con devorarla por completo. Los planes de futuro que celosamente guardaba Evangelina en el rincón más íntimo de su corazón eran el secreto mejor protegido de toda la industria musical de aquellos años 70. Lejos de la imagen de cantautora atormentada y rebelde que las revistas se empeñaban en dibujar, ella soñaba con una cotidianidad asombrosamente sencilla, casi bucólica. Faltaban escasas semanas para que el calendario marcara la fecha de su enlace matrimonial con el hombre que le aportaba el ancla emocional que tanto necesitaba. Habían fijado finales de agosto para darse el sí, en una ceremonia que prometía ser íntima, alejada del voraz apetito de los fotógrafos de la prensa rosa. El vestido ya estaba pensado, las invitaciones susurradas a su círculo de confianza, y el deseo inquebrantable de formar una familia resonaba en su mente como la melodía más hermosa que jamás hubiera compuesto.
Su plan maestro, aquel que provocaría pavor en los despachos de los ejecutivos discográficos, consistía en dar un paso definitivo hacia las sombras. Quería dejar de ser el rostro visible, la muñeca rota que todos juzgaban por su aspecto o sus letras, para convertirse en productora musical. Anhelaba fervientemente descubrir nuevos talentos, sentarse detrás de la inmensa mesa de mezclas y manejar los hilos de la creación sin tener que someterse al escrutinio implacable del público. El destino, en un giro de una ironía desoladora y cruel, truncó la existencia de esta mujer brillante justo en el preciso instante en que estaba a punto de romper sus pesadas cadenas y liberarse para siempre del personaje asfixiante que la había consumido. El dolor nacional por su prematura y trágica partida transformó instantáneamente su catálogo musical en un evangelio intocable. Al día siguiente del fatídico suceso en Zamora, las tiendas de discos de todo el país amanecieron con colas interminables de ciudadanos anónimos que buscaban desesperadamente llevarse a casa un pedazo de su alma grabada en vinilo negro. Aquellas canciones que habían sido mutiladas por la censura, aquellas letras que hablaban de amores imposibles y de una sociedad gris y reprimida, cobraron de repente una dimensión profética, casi mística. Cada estrofa fue analizada con lupa por una generación que, de golpe, comprendió que había perdido a su voz más valiente. Los versos cobraron un significado estremecedor. Cuando cantaba sobre luces que se apagan y caminos oscuros, la piel de sus seguidores se erizaba al imaginar que, de alguna manera incomprensible, ella ya había visto el final del trayecto en sus propios sueños. Su figura se elevó a la categoría de mito inalcanzable, alcanzando esa inmortalidad poética reservada únicamente para los genios que nos dejan demasiado pronto. El fenómeno sociológico que se desató no tuvo precedentes. Sus discos pasaron de padres a hijos, de abuelos a nietos, manteniendo su vigencia intacta a lo largo de las décadas. Su voz, frágil pero cargada de una verdad abrasadora, fue silenciada físicamente por el hierro y el asfalto, pero sus mensajes cifrados, aquellos dardos envenenados lanzados contra la hipocresía social, siguen resonando hoy en día con una fuerza y una claridad que resultan absolutamente sobrecogedoras. Si hoy en día decidimos emprender un viaje nostálgico y silencioso por la antigua carretera nacional 525, dejando atrás el ruido ensordecedor de las modernas autovías, llegaremos inevitablemente al punto exacto donde la historia de la música española cambió para siempre. A la altura de la pequeña localidad de Colinas de Trasmonte, en el kilómetro 599, el paisaje parece haber congelado el tiempo. La curva traicionera sigue allí, flanqueada por campos de cultivo que cada mes de agosto vuelven a cubrirse de la misma bruma engañosa que envolvió aquel Seat 1240. En el frío Arsén, casi devorado por la maleza y el olvido de las administraciones, un modesto monolito de piedra se alza como el último y melancólico guardián de su memoria. Es un rincón cargado de una energía pesada, un lugar de peregrinación discreta donde, de tanto en tanto, manos anónimas depositan con infinita ternura pequeños ramos de violetas frescas. Esas flores humildes, contrastando con la dureza del asfalto, son el testimonio vivo de una nostalgia colectiva. La añoranza de una época donde los ídolos eran seres humanos vulnerables de carne y hueso, desprovistos de los escudos digitales y la perfección artificial de nuestros días. Detenerse en ese lugar exacto, cerrar los ojos y escuchar el viento susurrar entre los árboles es conectar directamente con el terror de aquel impacto devastador y con el inmenso vacío que dejó en una nación que estaba empezando a aprender a volar libremente. Nos acercamos así al final de esta travesía por los rincones más oscuros y dolorosos de la crónica de nuestro país. La figura de Evangelina Sobredo, la inolvidable Cecilia, trasciende la mera anécdota del éxito musical para convertirse en el símbolo eterno de una generación que fue exprimida hasta la extenuación por una industria implacable y devoradora. Su historia, unida por el hilo invisible de la fatalidad a la de otros gigantes colosales como el valenciano Nino Bravo, el visionario Eduardo Benavente o el irrepetible Tino Casal, nos recuerda de la forma más brutal posible el altísimo precio que exige la eternidad. Todos ellos entregaron su juventud, su talento desbordante y sus ilusiones en el altar de la carretera, víctimas de un sistema que antepuso el beneficio económico a la seguridad y al cuidado de sus almas más preciadas.
Fueron meteoritos brillantes que cruzaron nuestro cielo iluminando la oscuridad de una época gris, pero que se desintegraron al tocar la atmósfera de una realidad despiadada. La próxima vez que en la intimidad de su hogar escuchen los acordes melancólicos de sus canciones, la próxima vez que canten a pleno pulmón la historia de ese matrimonio, atrapado en la monotonía y salvado por unas humildes flores de primavera, tómense un segundo para reflexionar sobre lo efímero de la existencia humana. Pregúntense, en el silencio de su propia conciencia, ¿estaría ella dispuesta a cambiar toda su leyenda, todos sus discos de oro y la inmortalidad de su nombre, por haber tenido la simple oportunidad de abrir los ojos y ver el amanecer de aquel fatídico 2 de agosto?